El fantasma de la estanflación está asomándose a la economía mundial. Y a la par, JP Morgan y Bank of America están haciendo predicciones para la bolsa muy negativas. Así que hoy vamos a ver si todo esto puede ser cierto o no, qué podemos hacer como inversores y terminaremos con 3 oportunidades de inversión que lo deberían hacer bien en este escenario. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. El banco más grande del mundo, JP Morgan, acaba de publicar su informe donde expone la situación del mercado y cómo puede evolucionar a futuro. Es un informe muy detallado donde incluyen cantidad de variables económicas. En él nos muestra la evolución del S&P 500, a qué PER Forward cotizaba en los mínimos después de las crisis y en los puntos más altos. Podemos ver que cotiza a un PER Forward de 20 veces y ha subido casi un 100% desde los mínimos de marzo. Casi lo mismo que en periodos completos alcistas anteriores. El PER Forward es el PER pero teniendo en cuenta los beneficios futuros en vez de los pasados. El PER actual del S&P 500 está cerca de 21, cuando su media histórica ha sido de 15. Podemos ver como siempre el S&P 500 ha tenido un PER promedio superior al resto del mundo, debido a que siempre se ha pagado un PER mayor debido a las mejores perspectivas de las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Pero la diferencia ahora es bastante grande, y es lo que nos muestra este gráfico. Cuanto más abajo, más diferencia de PER entre el S&P 500 y el resto del mundo. En este otro gráfico vemos el PER histórico en morado de los últimos 25 años por zonas, y al PER al que están cotizando en la actualidad. Europa, China y los mercados emergentes cotizan en su media histórica. Japón cotiza a un PER 15, más abajo que su media, pero su media es muy alta. Sin embargo, Estados Unidos cotiza bastante por encima que su promedio de los últimos 25 años. Estos son los datos actuales que muestra el estudio de JP Morgan. Veamos ahora qué estiman para el futuro. Este gráfico nos relaciona la rentabilidad que ha tenido el S&P 500 en el año siguiente con el PER al que estaba cotizando. En este estudio cada punto es un año. Podemos ver que no hay una relación clara. Ha habido años buenos cuando cotizaba a PER bajo, pero también cuando cotizaba a PER alto. También tenemos años de rentabilidad negativa, tanto cuando cotizaba a PER bajo como a PER alto. Pero en este otro gráfico sí que hay una relación más clara. Aquí tenemos la rentabilidad que ha tenido el S&P 500 en los siguientes 5 años en función del PER al que cotizaba el índice en ese momento. Vemos que cuando ha cotizado a PER 11, la rentabilidad en los siguientes años ha sido en general del 20% anual, mientras que cuando ha cotizado a PER 23, el S&P 500 después de 5 años cotizaba a un nivel inferior. Según este gráfico, la rentabilidad del S&P 500 estará en torno al 2 o 3% anual en los próximos 5 años. Lo que acabamos de ver es muy revelador. En el corto plazo, como puede ser el periodo de un año, el rendimiento del S&P 500 no está relacionado con los fundamentales de la compañía. Sin embargo, a largo plazo, como puede ser el periodo de 5 años, los fundamentales están directamente relacionados con el rendimiento del índice. Todo esto lo explicamos en un vídeo del curso de bolsa que hemos hecho en YouTube. Este curso y el de valoración de acciones te los dejo en la descripción y en el primer comentario. Son 2 cursos gratuitos que te recomiendo ver. JP Morgan no es el único que realiza estudios sobre el S&P 500. Bank of America también realiza sus estudios sobre lo que puede hacer el S&P 500. Su principal estratega de acciones, Savita Subramanian, comenta lo siguiente sobre las últimas tendencias del mercado. Los beneficios han aumentado un 50% desde los mínimos de 2020, pero el S&P 500 se ha duplicado. Además, el sentimiento de los inversores está en sus niveles más alcistas desde 2007, y nuestro modelo de valoración a largo plazo indica rentabilidades negativas para el S&P 500 durante la próxima década, por primera vez desde la burbuja.com. Este modelo hace una predicción de la rentabilidad anual del S&P 500 para los próximos 10 años. Las líneas azules oscuras es la predicción que hicieron, y las azules claro fue la rentabilidad real que obtuvo el S&P 500. El último dato es del 2010, ya que tienen que pasar 10 años para ver la realidad. Vemos que el nivel de fiabilidad es bastante bueno. No hay muchas diferencias entre la previsión y la realidad posterior. Aquí vemos que la predicción para los próximos 10 años es de una rentabilidad negativa, concretamente del 0,8% anual. Las últimas predicciones negativas fueron en 1998 y 1999. Y efectivamente, 10 años después, el S&P 500 estaba más abajo. Así que es un modelo a tener
muy en cuenta. Aparte de la alta valoración actual del SP500, tanto JP Morgan como Bank of America tienen en cuenta muchos aspectos económicos para hacer estos estudios. Veamos ahora alguno de ellos. La actual elevada deuda tanto de las compañías como de los gobiernos. Aquí tenemos el déficit que genera cada año el gobierno de Estados Unidos y el incremento de la deuda sobre el Producto Interior Bruto. Todo esto lo vimos en detalle en el vídeo del sábado pasado. La escasez de trabajadores. El número de puestos de trabajo sin cubrir está disparado. En Estados Unidos faltan casi 11 millones de trabajadores y la mitad de las pequeñas empresas no encuentra personal. Y esto a pesar de que están aumentando los salarios. El incremento salarial interanual está en el 4,9%, por encima de la media histórica. Este problema ya le comentamos en un vídeo anterior, donde también comentamos los problemas en el suministro en 2021. El retraso actual en las entregas está con diferencia en los niveles más altos de los últimos 15 años. El problema es tal que empresas como Walmart están contratando sus propios barcos, cuando normalmente envían su mercancía en barcos multicliente. Esto es una de las causas de la inflación actual. La inflación se está dejando notar en el brusco encarecimiento de las materias primas, como el petróleo o el gas natural. La inflación generalmente se ha dado en periodos de crecimiento económico. Una inflación con crecimiento económico no tiene por qué ser del todo negativa. La inflación que sí que es grave es cuando viene acompañada de un no crecimiento económico. Este fenómeno se llama estanflación, y la preocupación por ella se ha disparado recientemente, como vemos en esta imagen del Economista. No es un fenómeno habitual. La última vez que se dio fue en los años 70, debido a un aumento de los precios de las materias primas, sobre todo del petróleo. Un petróleo caro hace que las empresas tengan más costes, que hace que suban los precios de sus productos. Y en consecuencia las personas tienen al final más costes y por tanto pierden poder adquisitivo. Y la economía deja de crecer. Ante la estanflación, los bancos centrales lo tienen difícil. Normalmente juegan con los tipos de interés para solucionar los problemas de inflación y de bajo crecimiento económico. Si hay inflación, tienden a subir los tipos para frenarla. Y si hay que incentivar la economía, bajan los tipos. Pero claro, con la estanflación, si suben los tipos para frenar la inflación, hundirían más una economía ya de por sí débil. Así que tenemos riesgo de estanflación y unas predicciones para la bolsa, al menos para el SP500, bastante negativas. Pero considero que no hay que perder la perspectiva y viene bien tener una visión amplia. El informe de JP Morgan tiene mucha más información que la que hemos mostrado. Aquí nos muestra la rentabilidad anual desde 1950 a 2020 de las acciones y de los bonos. Lo que puede ocurrir con las acciones después de un año es bastante impredecible. El peor año fue de una caída del 39% y el mejor de una ganancia del 47%. Después de 5 años ya es más predecible. El peor periodo fue de una caída de solo del 3% y el mejor periodo fue de una subida del 28% anual. A 20 años, el peor retorno fue de un 6% anual de ganancia. Las acciones a largo plazo suben porque los beneficios también lo hacen, como vemos aquí. Este crecimiento viene por el aumento de las ventas de las compañías y también de los márgenes. Aquí podemos ver cómo han aumentado de media sus márgenes las compañías del SP500. Por lo que no conviene olvidar que a largo plazo la rentabilidad media, recalco media, de la bolsa siempre es positiva. Pero tampoco conviene olvidar lo siguiente. Aquí tenemos la rentabilidad de cada año del SP500 y la mayoría de años su rentabilidad fue positiva. Sin embargo, en todos los años hay caídas. Los puntos rojos son la mayor caída del SP500 de ese año y de media la corrección de cada año es del 14,3%. Esto nos muestra que es importante elegir un buen momento para comprar, ya que el mercado tiene todos los años correcciones y por tanto nos brinda la oportunidad de comprar más barato y así poder conseguir mayor retorno. Por ejemplo, los estudios de JP Morgan y de Bank of America nos advierten de una posible pobre rentabilidad del SP500 en esta década, por lo que la inversión pasiva en el SP500 a estos niveles previsiblemente no generará mucho retorno en los próximos 10 años, a pesar de la buena rentabilidad histórica del SP500. Así que con paciencia, a largo plazo la rentabilidad será positiva. Pero ojo, siempre que elijamos buenas acciones y las compremos a buenos precios o al menos a precios razonables. Básicamente es elegir bien
y esperar. A la hora de elegir una acción, un aspecto importante a considerar es que la compañía lo haga bien en distintos entornos económicos. Así que ahora vamos a ver una compañía que no lo debería hacer mal en un entorno inflacionario como el que estamos viviendo. CareTrust es un REIT de Estados Unidos que invierte en propiedades inmobiliarias relacionadas con las personas mayores. La mayoría de los inmuebles de CareTrust son centros de enfermería especializados, aunque también cuenta con viviendas para mayores. Ambos atienden a personas mayores, pero los centros de enfermería ofrecen mayor atención médica y la estancia suele ser corta. Multicampus es una combinación de ambas. Cuenta con 223 inmuebles repartidos de esta manera y actualmente tiene alquilados el 100%, que es muy buena señal. Un REIT es una empresa que compra edificios para ponerlos en alquiler. Aquí vemos la inversión que ha realizado en ellos y la renta que le generan los alquileres al año, que son sus ingresos anuales. Si dividimos rentas entre inversión, vemos que obtiene una rentabilidad del 9,6%, más la revalorización que tengan los edificios con el tiempo. Si hay alta inflación, el valor de los inmuebles crecerá más rápido. Por eso, los REITs lo han hecho generalmente bien en entornos de inflación. Firma contratos de alquiler de larga duración. Aquí nos muestra el porcentaje de alquileres que terminan contrato cada año. A la mayoría de ellos les quedan 10 o 15 años de contrato, y cuando finalice no debería tener problemas para renovarlos o encontrar otro inquilino. Además, las viviendas para mayores y los centros de enfermería son edificios necesarios y no se pueden sustituir. Este es su equipo directivo. Su CEO cofundó Ensign Group en 1999 y en 2013 nació CareTrust, que es una spin-off de Ensign Group, y desde el inicio ha estado al frente, por lo que tiene mucha experiencia. Tiene buena cantidad de acciones, bastante mayor a su salario anual. El resto del equipo cuenta también con un número de acciones aceptable. Para ser considerado un REIT en Estados Unidos deben cumplir ciertos criterios, pero a cambio tienen ventajas fiscales. Como no pagar impuestos si pagan a los accionistas al menos el 90% de su beneficio en forma de dividendos. Además, esto hace que no le afecte una hipotética subida de Biden del impuesto de sociedades. Las crisis económicas no afectan, ya que las viviendas de mayores y centros de enfermería se seguirán utilizando, y además los clientes seguirán pagando su cuota de alquiler. El envejecimiento de la población y el aumento de dinero que poseen las personas mayores en Estados Unidos son factores que benefician a la compañía, que hará que aumente la demanda de viviendas para mayores. La compañía indica que con el envejecimiento de los baby boomers se esperan al menos 20 años de vientos de cola para el sector. Tenemos crecimiento todos los años en los ingresos, es decir, en las rentas. También en los AFO, que son los beneficios de un REIT, y vemos cómo no le ha afectado la pandemia, y se espera que sigan creciendo en el futuro. A pesar de que, como le está ocurriendo al resto del sector, la ocupación tanto en las viviendas para mayores como en los centros de enfermería habían bajado por la pandemia, pero los clientes no están teniendo problemas para pagar a la compañía. También tenemos dividendos crecientes todos los años. Y a pesar de ello, el payout, es decir, la relación de lo que paga de dividendo entre los AFO, no supera en ningún caso el 73%. Como los REITs están obligados a pagar al menos el 90% de sus beneficios como dividendos, es importante que este ratio no sea muy alto, a ser posible que sea inferior al 80%, para que la compañía pueda retener parte de su AFO para reducir deuda o para poder comprar nuevos inmuebles y así seguir creciendo. Como los dividendos tienen una fiscalidad compleja, te dejo aquí un vídeo sobre ello. Su deuda neta es de unos 900 millones de dólares y está en unas 6 veces su AFO, que está bien para ser un REIT. Lo importante de esta deuda es que no paga mucho interés por ella, no llega al 3%. Y recordemos que obtenía una rentabilidad a sus inversiones de más del 9%. Otro dato importante es cuándo vence la deuda, y vemos que hasta 2024 no tiene que devolver nada. Aquí la compañía nos compara su deuda de 2020 sobre el EBITDA frente a otras compañías del sector. 2 de ellas ya las hemos analizado, y vamos a hacer una comparación entre las 3. Comparar con el resto de compañías del sector es una manera de asegurarnos de que estamos comprando la mejor compañía en ese sector. NHI tiene la menor deuda actual sobre los AFO. CareTrust es la que está creciendo más rápido. Omega es la que cotiza más barata respecto a los AFO.
y es la que paga mayor dividendo. CareTrust es la que más dinero retiene en la compañía, y esto le ayuda a crecer. En cualquier caso, buenos números para las tres. Y viendo su precio sobre los AFO, considero que están a precios atractivos. Ahora, quiero darte las gracias por dar me gusta, que ayuda mucho al canal. Gracias por estar suscrito y si no lo estás y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la bolsa como a ti. El vídeo es informativo y no es una recomendación de compra. Los últimos años ha cotizado a unas 15 veces su SAF, y es el múltiplo que vamos a utilizar para la valoración. Los SAFO de 2021 se espera que sean de 1,59, que si lo multiplicamos por 15, obtenemos un precio objetivo para 2021 de 23,85, mayor al precio actual de la acción. Suponiendo que crecen según la previsión del 6% anual, tenemos lo siguiente. Esto nos da un potencial de revalorización del 50%, que es un 8% anual. Como paga un dividendo del 5%, nos daría una rentabilidad total para el accionista del 13,6% anual. Buena rentabilidad para una compañía bastante segura. Omega y otras dos acciones antiinflación las analizamos hace varias semanas y su análisis te lo dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.